Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Esto es Feder Sweets. Mi nombre es Mer y soy pastelera profesional. Hoy les voy a enseñar cómo hacer una lemon pie paso a paso. Si quieres aprender pastelería y conocer las técnicas de los profesionales, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Ahora sí, empecemos. Para la masa sablé de limón vamos a necesitar 250 gramos de harina 4 ceros, 125 gramos de azúcar impalpable, 125 gramos de manteca, 4 gramos de sal, un huevo y la ralladura de 2 limones. Para la crema pastelera de limón vamos a necesitar 500 mililitros de leche, 200 gramos de azúcar, 4 yemas de huevo, 60 gramos de almidón de maíz, 200 mililitros de jugo de limón, ralladura de 2 limones y 50 gramos de manteca. Para el merengue suizo vamos a necesitar 150 gramos de claras de huevo, que equivalen a 4 claras, 300 gramos de azúcar común y media cucharadita de esencia de vainilla. Recordemos que la proporción para cualquier merengue siempre va a ser igual y va a ser, si tenemos el peso de las claras, vamos a colocar el doble del peso en azúcar. Colocamos en el bol de la batidora la manteca a temperatura ambiente. El azúcar impalpable. Y con la paleta o lira comenzamos a batir y realizamos un cremado. Incorporamos los sabores, la esencia de vainilla, y la ralladura de 2 limones. Mezclamos hasta integrar. Agregamos el huevo. Raspamos bien los bordes y fondo de la batidora para asegurarnos de que todo se incorpore bien. ¿Intentaste alguna vez hacer una lemon pie? ¿Qué problemas tuviste? Déjame saber en los comentarios a ver cómo puedo ayudarte. Mezclamos la sal con la harina. Y la tamizamos encima del batido. Incorporamos con la batidora a velocidad baja. No hay que sobrebatir la mezcla. Una vez que la harina está completamente incorporada, ya está. Ponemos la masa en un film, estiramos un poco y llevamos a heladera aproximadamente 30 minutos, 1 hora. Esta técnica se llama emulsión. Y es que generamos una emulsión entre la manteca, azúcar, huevos y al final le incorporamos la harina. Tanto este método como el método del sableado son 2 técnicas que permiten obtener masas quebradas, evitando que se desarrolle el gluten y evitando así que las masas se deformen durante la cocción. Mientras esperamos que se enfríe la masa, comenzamos con la preparación de la crema pastelera. Colocamos la leche en una olla y prendemos el fuego. Agregamos un poco del azúcar, disolvemos
y llevamos a hervor. En un bol colocamos las yemas, el jugo de limón, la ralladura de limón, el almidón de maíz y el azúcar restante. Y mezclamos bien. Cuando la leche llegue a punto de hervor, retiramos del fuego y mientras batimos la mezcla de las yemas, agregamos de a poco la leche, atemperando de esta manera las yemas. Volcamos toda la preparación de nuevo en la olla y volvemos al fuego, mezclando con espátula hasta que espese. Es mejor utilizar una olla de fondo grueso para este paso, para evitar que se queme o que se pegue la preparación en el fondo de la olla. Una vez que espesa, cocinamos por 1 minuto y retiramos del fuego. Volcamos sobre un bowl limpio con un tamiz y pasamos la mezcla a través del tamiz para retirar los grumos que se puedan haber formado, partes de huevo que se hayan coagulado y las ralladuras de limón. Esto hará que la crema se sienta suave al paladar, sin grumos ni texturas indeseables. Una vez que ya pasamos toda la mezcla por el tamiz, incorporamos la manteca y batimos enérgicamente para que se disuelva bien. Finalizado esto, tapamos la crema con un film en contacto y esperamos que se enfríe un poco y llevamos a heladera. Lo que hice yo fue colocarla en una manga, me resulta más fácil y práctico a la hora de rellenar las tartas pequeñas. Pero no es necesario que lo hagas como yo lo hice. Sacamos la masa del frío y estiramos con poca harina. Como estoy trabajando con tartas relativamente pequeñas, yo la voy a estirar aproximadamente de 3 a 4 milímetros de espesor.
Si vas a trabajar con una tarta grande, te recomiendo que la estires de 5 a 6 milímetros de espesor. De esa manera vamos a obtener una masa delicada en la tarta. Esta masa no lleva polvo de hornear, por lo que no aumentará su tamaño durante la cocción. Una vez alcanzado el espesor de la masa, cortamos un poco más grande que el tamaño del molde que vayamos a utilizar y enrollamos la masa en el palote. Colocamos el molde por debajo y desenrollamos la masa por encima del mismo. Llevamos la masa de los bordes hacia adentro, acomodando suavemente los bordes sin presionar fuerte para conservar el espesor de la masa, y cortamos el excedente con un cuchillo. Anímense a usar moldes distintos, rectangulares, grandes, chiquitos. Cambia mucho la presentación de las tartas que realicen. En este caso yo utilicé un molde rectangular de base desmontable y aros sin base. Para forrar los aros sin base se procede de la misma manera y se trasladan con cuidado a la placa de cocción, que deberá tener papel manteca enmantecado o bien un silpat de silicona. No es necesario que enmantequen y enharinen el molde si están utilizando moldes nuevos. Quizás si los moldes están un poco desgastados, para prevenir problemas, es mejor enmantecarlos un poco y llevar a la heladera antes de utilizar. Luego de forrado el molde, llevamos a heladera por 30 minutos como mínimo. Sacamos y pinchamos los fondos de las tartas con un tenedor para evitar que la masa se levante en el medio durante la cocción. Si la masa está bien fría y la trabajamos bien, podemos llevarla al horno sin más, que la masa no se deformará. Si tenés miedo de que esto pase, podés colocarle un papel de aluminio por encima, agregar un peso, pueden ser porotos o lentejas. Cocinás durante los primeros 10 minutos con el relleno y luego sacás el papel de aluminio junto con el relleno y vuelve al horno hasta que la masa se vea dorada. Cocinamos en el horno a 160 grados hasta que la masa se vea dorada y luego dejar enfriar. Una vez que la masa se enfrió, rellenamos las tartas con la crema pastelera de limón. Si dejaste que la crema se enfríe en una manga, directamente cortamos el pico de la manga, rellenamos la tarta de manera uniforme y alisamos con espátula.
Como ya van a ver, la crema va a estar mucho más firme luego de haberse enfriado, por lo que antes de rellenar la tarta, removemos un poco la crema con un batidor para que se vuelva a ver cremosa. Esto es si dejaste la crema reposando en el bowl con el film en contacto. Transferimos al interior de la tarta y alisamos con espátula o cuchara. Por último vamos a realizar el merengue. Comenzamos colocando una olla al fuego con un poco de agua para hacer un baño María y llevamos a hervor. En este caso utilicé un merengue suizo. Es fácil de hacer y da muy buenos resultados. Mientras en un bowl mezclamos las claras que sobraron. 4 claras. Si quieren un poco más de merengue, usen 5. Mezclamos solamente, no batimos. Llevamos a baño María entonces para disolver el azúcar. Van a ver que las claras se van tornando más líquidas y blanquecinas. Debemos llegar a una temperatura aproximada de 40 o 45 grados centígrados. Pueden chequearlo con un termómetro de cocina o bien, usando sus dedos limpios, pueden introducirlos en la mezcla y van a notar que está más caliente que su mano, estará tibio el tacto. Y si frotan los dedos entre sí, van a notar que no hay partículas de azúcar sin disolver y se sentirá suave al tacto. Retiramos del fuego y llevamos al bowl de la batidora a velocidad alta, dejamos batir hasta que espese y se forme el merengue. Obtendremos un merengue blanco, sedoso, brillante, que formará un pico rígido. Nos falta solo colocarle el merengue a la tarta. Para esto podemos decorarlo con manga, con el pico que más te guste, o bien podés volcarlo directamente sobre la tarta y darle forma de ondas con una cuchara. La presentación depende de cada uno. Yo en este caso utilicé un pico rizado para la tarta rectangular y un pico liso para las tartitas redondas. Si te gusta el merengue tostado, con un soplete de cocina podés tostarlo un poco. Con cuidado, ojo, aleja cualquier tela que tengas cerca. O bien, en un horno con grill o en la parrilla de tu cocina, colocas la tarta unos segundos hasta que veas que se dore un poco el merengue. Particularmente a mí me gusta sin tostar, ya que me gusta disfrutar de la suavidad del merengue suizo. Creo que no le hace falta más, aunque el tostado le da un sabor extra, casi como a un malvavisco, muy rico. Y acá estamos.
Esta es la lemon pie terminada. Yo la corté para que puedan ver cómo queda por dentro. La masa queda finita, la crema queda bien untuosa, bien ácida, el merengue queda súper suave. La tienen que probar, les va a gustar mucho. Como me sobraron limones, hice cascaritas confitadas. Si quieren saber cómo hice las cascaritas, déjenme un comentario. Para este tipo de tarta me parece especial la masa sablé. Es una masa delicada y al agregarle limón realza el sabor de la crema. Tenemos entonces la dulzura del merengue, la acidez de la crema y la crocantez de la masa sablé. Si llegaste al final del video, ¡qué grande! Déjame un limoncito en los comentarios. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video. No te olvides de seguirme en mis redes sociales Instagram y Facebook. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Chao!